Francisco, legítimamente quiero preguntarte algo, porque cuando hablamos sobre la masonería, más o menos elucubraste algo, pero no me voy a meter a ese tema. Pero algo bien interesante. Yo vengo siguiendo las resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde año con año, y ya casi se acerca en noviembre, de noviembre de cada año, se ha estado votando una resolución que condena abiertamente la glorificación del fascismo, del neofascismo, en todas sus expresiones. Solamente dos países de manera consistente han votado en contra, Estados Unidos y Ucrania. Y a mí me parece, y me voy de espaldas, cuando veo que Alemania, Francia, Italia, España, de manera consistente, se han abstenido. Es decir, no votan en contra de condenar la glorificación del nazismo, del fascismo, pero se abstienen. Y cuando se les pregunta por qué, dicen que por la libertad de expresión, pero luego van y censuran a los medios rusos porque dicen evitamos la propaganda, pero no sancionan, o sea, ellos que ya lo vivieron en carne propia el fascismo, porque bueno, pues aunque España no entró a una guerra, pues tuvieron allá a Franco por tantísimos años. Y vemos ahora el Vox más vivo que nunca organizando una alianza internacional con Orbán, con Donald Trump, con un montón de impresentables. Bueno, hasta Macri me parece que va a participar ahí. ¿Cómo entender esa contradicción? Si, por ejemplo, en Europa es hasta penado el negacionismo del holocausto con cárcel, y de pronto los gobiernos europeos se abstienen en votar, digamos, aquí, por ejemplo, vemos los únicos dos votos en contra son de Ucrania y de Estados Unidos, para que la gente, que luego a la gente me agrede, me escribe por Facebook y me dice, ¿de dónde sacas tanta información? Y pero bueno, pues ahí está la página directamente de Naciones Unidas en donde lo pueden consultar. Pero me sorprende muchísimo, Francisco, mira, República Checa, Chipre, Croacia, Australia, Austria, bueno, Afganistán, Albania, todos se abstienen. Bélgica, ¿por qué? Esa es la pregunta. Permíteme que haga una precisión sobre lo que voy a intentar responderte. Hay que despejar y hay que quitar mucha paja sobre las actitudes y las imposturas de los gobiernos y de las políticas de los gobiernos europeos. Hay mucho folclore, hay mucho teatro. Por ejemplo, se magnifica el sacar una momia del Valle de los Caídos, pero no se condena abiertamente en Naciones Unidas el fascismo. Se magnifica el hecho de que viene el fascismo con Giorgia Meloni y no es más que una neoconservadora en lo político y una neoliberal de pro-Hayek en lo que es en lo económico. Es decir, sería como Liz Truss. Liz Truss, curiosamente, el Partido Conservador Británico, pero en ligazón con muchos think tanks demócratas. Es decir, hay mucho que despejar como unas cáscaras de cebolla de lo que nos venden a la población de la posverdad, que es peor que la mentira, porque no es ni verdad ni mentira, el teatro que hacen en magnificar actos como lo que he dicho, de sacar del Valle de los Caídos un cuerpo y luego no condenar en Naciones Unidas claramente eso. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué? El por qué es muy claro. Desde la Segunda Guerra Mundial, lo que eran supuestamente aliados en su lucha contra el nacionalsocialismo y el fascismo italiano devinieron enemigos y de ahí la Guerra Fría. En esos enemigos que devinieron, el bloque occidental utilizó para la reconstrucción europea y para el germen de lo que serían las instituciones comunitarias, tanto lo primitivo del mercado común y lo primitivo de la OTAN, utilizó a manifiestos y declarados nazis, porque no me atrevo a decir ex-nazis, ya no te digo fascistas solamente, nazis, porque hay una diferenciación entre el fascismo y el nacionalsocialismo, sobre todo en cuanto a su brutalidad. Pero es que los mal llamados postfascismos y neofascismos son fascismos fake también, porque lo de ahora han olvidado ese matiz de lo social que tenía, y digo matiz entre comillas de lo social, que tenía el fascismo italiano
para atraer y arrebatar masas a las izquierdas reales, que entonces sí existían, y sí se ha utilizado, y hay que estudiar historia y se pueden dar nombres de personajes que se han utilizado dentro de antiguos generales nazis que se utilizaron para después ser colaboradores de la OTAN, y no hablo de los Scorseni de turno y de otros similares, sino que incluso en la OTAN ya establecida en la Italia de los 70, y de eso Pierpaolo Pasolini sabía mucho, y por eso fue una de las causas por las que murió, muchos atentados que supuestamente se cometían en estaciones como la de Bolonia eran instrumentados por logias ultraderechistas como la logia P2, que en su interior tenía a miembros no neofascistas, sino fascistas que todavía no se habían muerto y que eran utilizados por los servicios de inteligencia de la OTAN y por los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos en su lucha contra la Unión Soviética. Por lo tanto, ¿cómo van a desdecirse de sus propias raíces seminales fundacionales? Si dentro de la propia fundación, quitando las declaraciones de democracia, de libertad, de la Europa de las libertades, quitemos toda la paja, vayamos hacia quienes están haciendo o quienes hicieron esos cestos. Esos cestos fueron hechos con manos que antes habían estado en campos de concentración dirigiéndolos o alentándolos o fomentándolos. Entonces, si servían después de la posguerra a los intereses de Occidente vía la fundación de la primera Comunidad Económica Europea o vía la OTAN, entendemos por qué los gobiernos posteriores, y si ya nos vamos hacia España, la transición se basó en el consenso, no hubo una desaparición del disenso, de lo que antes decía Ezequiel. Es decir, ya hace muchos años que se ha perdido la controversia política, la diferencia en política. Lo que prima, sí o sí, es o creas una falsa disidencia, y esa falsa disidencia es verbalmente muy potente, pero cuando llega a las instituciones se queda en un bluff, en un soufflé, y por eso todos pasan por la embajada norteamericana, ya sea la embajada norteamericana de Madrid en la calle Serrano o en los distintos puntos de las distintas ciudades capitales europeas. Está todo, es decir, crean el gobierno y también crean su disidencia, de tal manera en que, si bien es verdad, en Europa hay diversidad, incluso enfrentamiento entre gobiernos, porque incluso Serbia y Hungría, gobiernos tan distintos, están luchando a día de ayer, y a día de hoy me consta, porque exigen que el oleoducto, no hablo ya de gaseoductos, el oleoducto de Druzhba, que significa amistad, que es el oleoducto más largo del mundo, que viene desde los Urales, 4.000 kilómetros, se dice claramente por parte de sus gobiernos que se nutra a sus países de la energía necesaria para sus ciudadanías, porque entre otras, y algunos son gobiernos conservadores o ultraconservadores, temen que por muy adormecido que estén las poblaciones, llegado el invierno, como reconocen los propios institutos económicos internacionales, pues la situación sea verdaderamente conflictiva. Estoy pensando en Alemania, cifras del Leibniz Institute for Economic Research, que decía que en solo el mes de agosto el número de empresas y de personas que se han declarado en quiebra en Alemania ha crecido un 26%, crecimiento que además, con toda su desfachatez, dicen que se acelerará. Digo desfachatez porque parece que no pasa nada en el curso del otoño, y que sobre todo se mantendrá en el 2023 por los incrementos de los costes de producción. Y según Goldman Sachs, muy poco sospechoso de izquierdismo, el coste de la energía dice que sufrirá un pico alcista hasta y durante el año 2023, unido a una depreciación récord del euro
en relación a los últimos 20 años. Es decir, las 3 P's que yo siempre digo: incremento de la pobreza, incremento del paro, incremento de la precariedad. Y ante eso los gobiernos no es que sean idiotas, es que son comisionistas. Y me da lo mismo que el gobierno esté situado en el espectro llamado de la derecha, porque es el y tú más, o en el espectro de la llamada izquierda. Si en el fondo el atlantismo lo tienen como los católicos del Concilio de Trento, es decir, en sangre. Son atlantistas tridentinos, ya sea un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque es quien les paga. Les paga. A ver si nos damos cuenta de que detrás de todo está la economía y detrás de todo está el dinero. Por detrás de... Porque claro, es como en España y en muchas partes del mundo el hecho de personas de los mainstream, cortarse un mechón de pelo por las mujeres iraníes, pero no se lo cortan por las mujeres de Arabia Saudita o por las mujeres de Afganistán. Por ahí no se cortan el pelo. Es decir, seamos coherentes. O si no, veamos la contradicción del sistema, que es importante para mantener y crear mentes críticas, sacar a la luz las contradicciones del sistema. Y las contradicciones del sistema son que hasta los antisistema son más otanistas que muchos congresistas o senadores de los Estados Unidos. Entonces, con eso, apaga y vámonos. Claro, claro. Gracias. Sabía que contigo iba a tener una respuesta de esa ambigüedad de Europa frente al fascismo, Francisco.